La película comienza en una empresa tecnológica con Greg, un gerente ensimismado en sus fantasías. Está absorto dibujando un lugar que cree ficticio, con bocetos tan vivos que parecen reales. En medio de esto, su hija Emily lo llama para invitarlo a su graduación. Aunque reticente debido a otros planes, Greg acepta asistir al importante evento de su hija. Tras colgar, Greg se sumerge de nuevo en sus dibujos, una distracción que le ha causado problemas en el trabajo. Esto lo lleva a enfrentar su despido por parte del CEO, Bjorn. Mientras Greg procesa la noticia en un estado de ensueño, asusta a Bjorn, lo que provoca un accidente en el que su jefe queda neutralizado permanentemente. En pánico y temiendo ser responsabilizado, Greg esconde el cuerpo y se excusa para salir a almorzar. Greg termina en un bar, buscando consuelo en un whisky doble, cuando nota a una mujer, Isabel, que parece manipular el ambiente del bar con gestos de su mano. Ella se acerca y lo llama Real, invitándolo a su mesa. Desde allí, Greg puede ver el edificio de su oficina y, por la ventana, el cuerpo de Bjorn. Isabel, asumiendo parte de la culpa, ofrece ayudar a Greg a cambio de que recupere un amuleto amarillo de su exnovio, inmune a sus poderes como Greg. Isabel le explica que están en una simulación que ella creó, y la mayoría de las personas son solo avatares en ese mundo artificial. Aunque escéptico, Greg acepta su propuesta y en el baño del bar, encuentra al ex de Isabel, inconsciente y con el amuleto en la mano. Greg toma el amuleto, que Isabel afirma contiene cristales capaces de manipular la realidad simulada, y se lo entrega a ella. Isabel usa los cristales amarillos y cumple su promesa de ayudar a Greg con su problema. Con un simple gesto místico, hace que el sol brille más intensamente y una ventana se abra, haciendo parecer que Bjorn decidió su trágico final. Confundido y abrumado, Greg corre de vuelta al lugar, y sus colegas, testigos del incidente, llegan a la misma conclusión. Isabel, después de manejar la situación, sugiere a Greg que se refugie en una comunidad de personas sin hogar bajo un puente mientras se resuelve el caso. Aunque Greg desea regresar a casa, no puede porque dejó todas sus pertenencias en la oficina, y además, está pasando por un divorcio que lo llevó a vivir en un motel. Isabel le aconseja mantenerse alejado hasta que sea seguro volver. Esa misma noche, Greg reflexiona sobre Bjorn, lamentando que una buena persona haya tenido ese final, pero Isabel insiste en que Bjorn no era real. Para probar su punto, Isabel le da un encendedor a Greg y lo desafía a encender unas velas a distancia. Greg, dudoso, lo intenta y, asombrado, ve cómo las velas se iluminan. Isabel utiliza este acto para reforzar su afirmación de que están en una simulación y que ellos, como seres reales, tienen poder sobre ella. En un momento de revelación, Greg comparte sus bocetos con Isabel, notando que todos retratan a una mujer parecida a ella fumando un cigarrillo. Isabel le explica que esos dibujos son ecos de sus vidas reales fuera de la simulación. Mientras tanto, Emily habla con su hermano Arthur sobre la participación de su padre en su graduación, pero Arthur expresa su resentimiento hacia Greg por su ausencia constante en sus vidas. Al mismo tiempo, Greg e Isabel pasan el día juntos, compartiendo momentos en una pista de hielo local y utilizando sus poderes para ajusticiar discretamente a quienes se comportan mal. Greg, que inicialmente se sintió culpable por Bjorn, ahora se siente liberado de esa carga y cada vez más conectado con Isabel y las nuevas realidades que ella le ha mostrado. Greg e Isabel se detienen frente a un restaurante de comida rápida. Mientras Greg entra a ordenar, Isabel conversa con un hombre en un automóvil cerca, quien busca compañía a cambio de dinero. Greg, al notar que le falta dinero, mira hacia donde está Isabel, solo para verla subirse al coche del hombre y alejarse. Confundido y sin saber que su hijo Arthur lo observaba de cerca, Greg se queda esperando afuera del restaurante. Horas más tarde, el cajero del restaurante, compadeciéndose de Greg, le ofrece una bolsa con comida que no se vendió. Cuando Isabel finalmente regresa, Greg, sin preguntar detalles, comparte la comida con ella. Esa noche, Isabel se dirige a un edificio deteriorado para enfrentarse a su exnovio, Kendo, y exigirle la devolución de un amuleto con cristales amarillos. En otro lugar, Emily encuentra a su padre y, con lágrimas en los ojos, le suplica que la acompañe. Greg, esperando a Isabel, le promete que irá a su graduación, sin saber que ya se había celebrado 2 semanas atrás. Emily, desilusionada y preocupada, le deja su número de contacto en una foto de su graduación y se marcha. Isabel, observando desde lejos, persuade a Greg para que olvide a Emily, afirmando que no es real, lo que desencadena una discusión entre ellos. La tensión aumenta cuando una camioneta se detiene cerca y un hombre armado exige dinero. En un arrebato de ira y desesperación, Greg utiliza los cristales amarillos de Isabel para destruir la camioneta con sus poderes telequinéticos, lo que le causa un gran desgaste físico y mental, provocándole náuseas. Este uso extremo de su habilidad muestra las profundas implicaciones y los riesgos de sus poderes emergentes. La película toma un giro inesperado la mañana siguiente cuando Greg despierta solo en la tienda de Isabel. Al no encontrarla, agarra sus bocetos y sale a caminar, eventualmente deteniéndose en un teléfono público para llamar a su hija Emily,
cuyo número encontró en una foto que ella le dejó. Sin obtener respuesta, deja un mensaje y regresa a la tienda. Isabel, molesta por su ausencia, lo confronta acusándolo de planear abandonarla, especialmente después de que descubre que alguien robó todos los cristales amarillos durante su salida. La tensión aumenta cuando Isabel encuentra los bocetos y la foto de Emily en el bolsillo de Greg, y lo acusa de querer volver a su vida pasada, insistiendo en que todo su mundo es una ilusión. Para convencerlo, muestra un tubo con cristales azules, explicando que estos pueden sacarlos del mundo simulado y regresarlos al real. Les faltan 4 para completar la cantidad necesaria, pero decide usar los que tienen. A regañadientes, Greg accede y ambos consumen los cristales. La escena cambia drásticamente y Greg despierta en un laboratorio, desconectado de una máquina llamada el Brain Box, por un técnico que llama a Isabel, Dra. Clemens, y a él, Dr. Whittle. Isabel revela que Greg se había encariñado con una persona ficticia en la simulación, por lo que tuvo que sacarlos prematuramente. Una vez fuera del laboratorio, se encuentran en un complejo científico, donde otros investigadores les aseguran que no hay problemas con su programa. Finalmente, Isabel lleva a Greg a un lugar costero idéntico a los paisajes que él dibujaba, revelando que esos sueños eran recuerdos de su verdadero hogar. Greg, abrumado y desorientado, comienza a aceptar la realidad de su existencia y el profundo impacto de su tiempo en el Brain Box. Esta revelación le muestra la línea difusa entre sus creaciones y su vida real. En una tarde serena, Greg, aún asimilando su regreso, cuestiona a Isabel sobre si el mundo siempre fue tan idílico. Ella explica que antes era un lugar marcado por la contaminación y la desigualdad, pero la revolución tecnológica transformó todo. Introduce el visualizador de pensamientos, una invención de Greg, que visualiza ideas en imágenes animadas. Utilizándolo, Isabel detalla cómo la biología sintética erradicó los problemas ambientales y cómo la minería de asteroides rejuveneció la economía global, permitiendo una redistribución de la riqueza y la automatización del trabajo mundano, liberando a la humanidad para perseguir sus pasiones. Sin embargo, menciona que con el tiempo, la gente comenzó a tomar por sentado su utopía. Esa misma noche, en una gala que congrega a eminentes científicos y artistas, se encuentran con el Dr. Nye, quien admira el visualizador de pensamientos de Greg. Posteriormente, en una charla privada, el Dr. Nye comparte sus reservas sobre el proyecto del Brain Box con Greg, una conversación que Isabel observa desde lejos. Cuando Greg regresa, Isabel, claramente preocupada por la seguridad de su proyecto, indaga sobre el contenido de su diálogo con el Dr. Nye, notando que no todos comparten su entusiasmo por el Brain Box. Inesperadamente, durante el evento, Emily aparece buscando a Greg, agregando una capa de misterio. Días más tarde, en una conferencia, Isabel lleva a Greg al escenario para demostrar la eficacia del Brain Box, comparando sus respuestas pre- y post-simulación. Antes era un hombre más cerrado y pesimista, pero ahora muestra una actitud agradecida y optimista. La demostración es un triunfo, y Isabel recibe aplausos y elogios, mientras que Greg es discretamente llevado fuera por la visión de Emily, profundizando el enigma de su experiencia y su realidad. Mientras Greg sigue a Emily, el paisaje perfecto empieza a deteriorarse, con grafitis y desperdicios emergiendo de repente. Emily, con urgencia, trata de hacerle ver a Greg que ella realmente es su hija y que él ha estado confundido. Le cuenta que lo encontró en una tienda de campaña, sosteniendo cristales amarillos, y le insta a decidir entre el utópico mundo actual y el mundo imperfecto donde realmente pertenece, el de sus hijos. En ese momento crítico, los gritos de Isabel pidiendo ayuda interrumpen la conversación, empujando a Greg a correr hacia el caos en el evento. Utilizando un cristal amarillo, despliega sus habilidades telequinéticas para dispersar a la multitud y rescatar a Isabel. Mientras se alejan, observan cómo los elementos del mundo simulado del Brain Box comienzan a infiltrarse en su entorno idealizado. Confuso, Greg busca respuestas. Isabel le explica que su salida prematura del Brain Box, sin los cristales azules necesarios, podría ser la causa de esta fusión de realidades. Ahora, necesitan volver a la simulación y asegurarse de recolectar la cantidad adecuada de cristales para restaurar el orden. Después de reconectarse al Brain Box en el laboratorio, Greg e Isabel despiertan en la simulación, dentro de la misma tienda de campaña. Sin perder tiempo, se dirigen hacia el edificio de Kendo, sabiendo que él es el único que puede proporcionarles los cruciales cristales azules necesarios para su escape definitivo. Al llegar, Isabel, con decisión, toma un arma y confronta a Kendo, exigiéndole que entregue todos los cristales que tiene. En un tenso momento, cuando Kendo parece buscar algo en su bolsillo, Isabel reacciona rápidamente y lo neutraliza. Confiscan los cristales de su bolsillo trasero y escapan del lugar. El estruendo del enfrentamiento no pasa desapercibido, y pronto la policía llega al edificio. En un intento de evasión, Greg e Isabel corren hacia el tejado, descendiendo por la escalera de incendios en una frenética carrera. Logran robar un coche y se apresuran de regreso a su base en la tienda.
Sin embargo, al revisar su botín, se dan cuenta de que aún no tienen suficientes cristales azules para ambos, y para empeorar las cosas, la policía ya está sobre su pista. Con pocas opciones y el tiempo agotándose, Isabel hace una confesión desgarradora. Solo uno de ellos puede volver al mundo real, mientras que el otro tendrá que sacrificarse y quedarse atrás. Greg sugiere a Isabel que lo deje atrás, argumentando que así despertaría automáticamente en el mundo real. Aunque Isabel vacila, Greg la convence al recordarle los momentos felices que compartieron juntos en ese mundo simulado. Conmovido por sus propios recuerdos, Greg toma la decisión de sacrificarse, instando a Isabel a volver al mundo real y buscar ayuda. Entre lágrimas, Isabel accede a su petición. Después de un emotivo adiós, Isabel se entrega a la policía, permitiendo que Greg huya mientras ella usa su dispositivo para regresar a su realidad. Finalmente, con Isabel de regreso en el mundo real y él atrapado en la simulación, Greg se refugia en una clínica de rehabilitación. Allí, se une a un grupo de apoyo donde comparte historias sobre su familia y las complejidades de su vida simulada. Emily se alegra de ver que su padre eligió quedarse con ellos y fortalecer su vínculo. Fin de la película.